Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase virtual. Bienvenidos a la exposición de la asignatura Problemas del Mundo Contemporáneo. Adelante, estudiantes. Listen, ya puedo compartir. Sí, puede compartir. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Mi tema es los conflictos armados en el mundo y el país de Libia. Actualmente tienen lugar numerosos conflictos armados en todo el mundo, incluidos los que implican parte beligerantes dentro de un solo estado, es decir, que no son conflictos armados internacionales. Es el caso contrario de las Fuerzas Armadas de dos o más estados, que son conflictos armados internacionales. Estos conflictos han perjudicado a millones de personas de muchas formas, entre ellas causando muertes y expandiendo a quienes lo logran sobrevivir, como son mutilaciones, torturas, violaciones y desapariciones forzadas, y entre otros abusos graves. Desde inicios del siglo XXI, las guerras se han multiplicado por África y Oriente Medio, aunque también se han encontrado países en guerras actualmente en Europa y Asia Central. Estos son 6 de los conflictos que provocaron un mayor número de desplazamientos forzados y víctimas en pleno 2019, que son Siria, Irak, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Afganistán. Libia, el conflicto continúa y cada vez son más los fallecidos, al menos son 120 personas que han muerto y alrededor de 560 han resultado heridas como consecuencia de la batalla que tiene lugar en Libia. Los combates entre las fuerzas el gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU, y los ejércitos nacionales de Libia de Khalifa Haftar son cada vez más intensos. Uno de otros tratan de hacerse con el control de varias ciudades, entre ellas Trípoli, la capital del país. La guerra de Libia del 2011, también llamada por algunos medios de comunicación Guerra Civil de Libia, Revolución de Libia o Revuelta del 17 de febrero, fue un conflicto bélico internacional en el territorio libio que comenzó en febrero del 2011, enfrentando el gobierno de Libia de Muammar el Gaddafi contra diferentes grupos opositores organizados en el llamado Consejo Nacional de Transición, apoyado estos por diferentes países extranjeros, principalmente en Francia y los países de la OETAN, y tuvo como contexto histórico la llamada Primavera Árabe. La guerra de Libia del 2014, presenta también denominada como Segunda Guerra Civil de Libia, se enmarca dentro de la violencia ocurrida en Libia entre los grupos armados que derrocan a Muammar el Gaddafi en la guerra de Libia del 2011, y desde entonces se enfrentaron por el control del país. Gracias. Gracias. Por favor, el siguiente estudiante. Luis, enciende la cámara. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los conflictos armados en el mundo, en este caso en el país de Ucrania. A ver. Esta guerra fue en el este de Ucrania. Es una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de dicho país a partir del 12 de abril de 2014, como reacción contraria al Euromaidán 3, y que se produjeron tras las protestas prorrusas en este país y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk. Ucrania se ha convertido en un estado ingobernable de manera inesperada y repentina. De haber sido la república postsoviética más estable desde el punto de vista político, económico y social durante la década de 1990, se ha convertido en una zona inestable, plagada de conflictos armados y resentimientos nacionalistas, alentados en ciertas medidas y sobre todo en sus inicios desde fuera de sus fronteras. En diciembre de 2014 ya se contaba con más de 5.000 muertos y 1 millón de desplazados como consecuencia de la guerra. Conflictos de Rusia y Ucrania. Ambos países están enfrentados de forma indirecta en tierra con las fuerzas ucranianas, combatiendo a separatistas apoyados
por Rusia en el este de Ucrania. El 25 de noviembre, en un incidente descrito como peligroso, las Fuerzas Armadas de ambos países se enfrentaron por primera vez de forma directa en el mar, cuando Rusia capturó a 3 barcos de la Armada ucraniana en la costa de la península de Crimea. El incidente ocurrió en el estrecho de Kerch, un cuerpo de agua que separa el Mar Negro del Mar de Azov, una zona que se ha convertido en los últimos meses en un nuevo conflicto entre los dos países. ¿Cómo se desató el último incidente? La Armada ucraniana dijo que el domingo las lanchas del Servicio de Guardacostas de Rusia abrieron fuego contra su flotilla, que se dirigía desde el puerto de Odessa en el Mar Negro hasta el de Mariupol en el Mar de Azov. Rusia, por su parte, acusó a los barcos ucranianos de entrar ilegalmente a sus aguas. Las autoridades ucranianas aseguran que las fuerzas rusas trataron de interceptar los barcos. La Espérame un flotilla continuó. ratito, Marcelo. Nicole, apaga tu micrófono. Nicole, desactive su micrófono. García, Nicole, ¿me escuchas? Se escucha la música. Deja de compartir pantalla un momento, Marcelo, por favor. Nicole, listo. Sigue adelante, por favor. Ya. Sí se ve. La flotilla continúa hacia el estrecho de Kerch, el único acceso hacia el mar de Azov, pero fueron detenidos bajo el puente de Kerch. Rusia posteriormente movilizó 2 cazas y 2 helicópteros y explicó que había suspendido el tráfico marítimo por razones de seguridad. La Armada ucraniana, por su parte, aseguró que sus barcos habían sido golpeados y que se les impidió el paso cuando trataron de salir de la zona. Gracias. Continúe, por favor, el siguiente estudiante. Sí se ve. Sí, sí se visualiza. Ya. A ver, buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre los conflictos del mundo de Yemen. Ya. El conflicto de Yemen no muestra los inicios reales que remiten al entrar sus 6º años civiles de todo el país y en todas las generaciones. Continúan sufriendo las peores consecuencias de las hostilidades militares y las prácticas legítimas de los grupos armados estatales y no estatales que utilizan por igual. Tras casi 5 años de la guerra de Yemen, el país se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta, la extensión del conflicto por la región y el colapso de la economía, la inseguridad alimentaria y el derrumbamiento de los servicios públicos básicos han generado el 80% de la población que necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. Ya. En la ONU, la alerta de que Yemen podría ser el peor hambruna de los últimos 100 años del mundo, el 53% de la población no tiene nada que comer y más de 1,5 millones de los niños sufren desnutrición aguda y ACNUR calcula en el 2018 que hubo nuevos desplazamientos internos. La guerra civil de Yemen es un conflicto sociopolítico armado que está atravesando la República de Yemen como consecuencia del golpe de Estado sufrido en el 2014. La guerra civil es un conflicto entre 2 entidades que reivindican en la constitución del gobierno de Yemen. Ya las causas del conflicto son la economía, las internacionales y las sociales. Uno de los países más pobres del Golfo Árabe tiene como poco petróleo y una tasa muy alta de desempleo. Las internacionales es la Arabia Saudita y a nivel internacional el gobierno de Yemen recibe apoyo de los Emiratos Árabes. Y los sociales en el conflicto interno de Yemen y el Medio Oriente se remota diferentes
y religiosas y también étnicas. Gracias. Gracias. ¿Quién le toca, por favor? Carlos, ayúdame. Ya. A mí me toca exponer sobre los conflictos armados del mundo, la República Democrática del Congo. El, el conflicto armado de la República Democrática del Congo es dominada como el conflicto que no cesa, porque ha sido uno de los conflictos durante 20 años más trágicos de África, por así decirlo. Los repentinos enfrentamientos armados están causando sufrimiento humano en varias provincias de esta república. Económicamente, a pesar de ser el segundo país más grande de África y cuenta con diferentes riquezas minerales, también es uno de los países más pobres del mundo por estar hostigado con los enfrentamientos durante los 20 años. Estos enfrentamientos durante 20 años han provocado desplazamientos internos. ¿Qué quiere decir en desplazamientos internos? Que la República del Congo registró el número de desplazamientos internamente de la República más grande del 2016. Y esto de aquí no apareció en los datos, en los titulares de las noticias. Ahí hay un ejemplo de Kiyungo y su familia que caminaron 50 kilómetros para escapar de la violencia en el sur de Tangasia, República Democrática del Congo. Después de que estallaron los enfrentamientos hace más de un año, más de 650,000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. También han sido hostigados por violencia sexual. Aparte de la violencia sexual, también sufren traumas por muertes de familiares, pérdidas en medio de diferentes enfrentamientos. El ejemplo es la vida de Pascaline. Fue una chica violada por hombres armados y después fue rechazada por su comunidad y su marido, la cual la dejaron a la intemperie, por así decirlo. Y no hay tanta información sobre estos enfrentamientos, pero eso es lo que más pude sacarles. Muchas gracias. Gracias, estudiantes, por la exposición. Vamos a hablar, yo le voy a hablar unos minutitos sobre Libia. Han hablado de lo que es las guerras pasadas. Este momento vamos a hablar de lo que es un poquito lo actual, ¿sí? El conflicto de Libia. ¿Ya? Situación militar armada de Libia. Vamos a hablar del conflicto armado en Libia. Sí, armada en Libia. Utilizaban 4 corbetas clase Nanuka, 3 buques de desembarco ligero, un buque tipo LSD, algunas embarcaciones menores y 6 submarinos clase Foxtrot. El ejército libiano, ¿sí? Es una organización militar que estaba asociada con el Consejo Nacional de Transición constituida durante la rebelión de Libia del 2011, ¿ya? Por personal militar, desertor y voluntarios civiles. ¿Con qué fin? Para participar en la batalla contra los restantes miembros de las Fuerzas Armadas de Libia y fuerzas paramilitares, ¿no? Leales de Muammar el-Gaddafi. Sus fuerzas se situaban en las porciones del Estado de Libia contra las fuerzas opositoras de Gaddafi para combatir a las fuerzas leales de Gaddafi, ¿no?
Vamos a continuar. A ver, continuamos. La situación militar de Libia. Es la fuerza terrestre también que se encargaba de velar por el orden de este país, ¿sí? Norteafricano. En los tiempos de la gran llama Iria árabe Libia, popular socialista de Gaddafi, estaba formado por una fuerza teórica de 50.000 hombres, 25.000 voluntarios. ¿Sí? Conscriptos también, 25.000 conscriptos, y se organizaban en 11 zonas de defensa fronterizas, ¿ya? 4 zonas de seguridad y una fuerza de seguridad del régimen. 10 batallones de tanques, 10 batallones de infantería mecanizada, 18 batallones de infantería, 6 batallones de comando, 22 batallones de artillería y 4 brigadas de misiles, y 7 batallones de artillería antiaérea. Miren esta manera de equiparse para estos conflictos armados en Libia, ¿sí? Las Fuerzas Armadas de Libia se encargaban de la defensa y la vigilancia del espacio de Libia desde el aire de marzo en 2011. Acá disponían de un personal, ¿sí? Disponían de un personal de 22.000 efectivos. Existían bases militares, ejércitos libianos disponía de una gran cantidad de equipo. ¿Ya? Fue adquirido en la Unión Soviética este equipo en los años 70 y 80 y estaba en gran medida, ya estaban obsoletos, porque usted sabe que el armamento avanza con la alta tecnología. Un alto porcentaje permanece en almacenamiento de estas armas, ¿no? Porque ya la tecnología ha avanzado. Nos vamos a quedar ahí, estudiantes. Vamos a continuar el día que nos toque las clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí al respecto? ¿No? Gracias por estar en mi clase.